no sé si os acordáis de lo que supuso, bueno, nosotros no lo hemos vivido, pero sí somos conscientes de lo que supuso el paso del cine mudo al cine sonoro, cuando las actrices, que eran guapísimas y maravillosas, después en el cine sonoro sonaban fatal. Hay un corte que pone en español cantando. Vamos a escuchar este fragmento de Cantando bajo él. Estupendo, chicos, ha sido un éxitazo. Habéis estado magnífico, y muy bien para ser una chica. ¡Ya estoy harta! ¿Pero qué es lo que se han reído? ¿Es que una chica no puede hablar? Al fin y al cabo también se trata de mi público. Pero Lina, la publicidad está a cargo de Rod y cree más conveniente que sea Don el que hable en nombre de los dos. ¿Por qué? Lina, usted es una mujer hermosa y el público cree que su voz no está bien. El estudio debe impedir que su estrella salga el ridículo, cueste lo que cueste. No hay dinero bastante. ¿Qué pasa con mi manera de hablar? ¿Pero qué se figuran? ¿Tal vez que soy una ignorante? Oh, no, no. Es que Don tiene mucha más experiencia y... Redáteme unas frases la próxima vez y las aprenderé de memoria. Claro, ¿por qué no sale ahora y le recita la marcha triunfal? ¡Pero qué impertinencia! Claro, ¿os acordáis de esto, no? Sí, sí. La voz no acompaña casi nunca a la imagen y la imagen casi nunca acompaña a la voz. Ya sabéis que dicen que si la voz te enamora no pases por la emisora. Yo durante muchos años fui contraria a que la gente me viera. Entonces cuando yo empecé en la radio, que no había ni internet ni nada, os estoy hablando de la prehistoria, hace 40 y tantos años, 42 años, la gente, había personas que te escribían y te pedían una fotografía. Y yo siempre decía, no, es muy conveniente mantener la magia de la radio, o sea, mantener la imaginación activa, porque es verdad, yo siempre lo cuento, pero una de mis grandes decepciones en la vida, he tenido dos grandes decepciones en la vida, las más grandes. Una relacionada con el día 6 de enero, no voy a dar datos, y la otra relacionada con mis ídolos radiofónicos de la juventud. Yo escuchaba una emisora de Radio Cadena, vivía en Cervera, un pueblo de la Plana de Lleida, ciudad de la Plana de Lleida, y teníamos una emisora en la ciudad vecina, que se llamaba Radio Tàrrega, y había un dúo de chicos que hacían un programa musical maravilloso, donde nos dedicábamos discos, tal, y eran la bomba, dos tipos maravillosos, divertidos, ágiles, y un día fui a la radio, y entonces entendí lo de si la voz te enamora, no pases por la emisora, porque no tenían nada que ver con lo que yo había pensado, con lo que yo había imaginado. Por eso digo que a veces es mejor mantener la imaginación y no ver la realidad, porque después Pedro os hablará de la imaginación, pero yo sostengo siempre que hay solo dos cosas que nos queden, dos reductos para que la imaginación siga funcionando, que son la literatura y la radio, nada más, no hay más, porque ya todo lo demás tiene imagen. Y ahora quieren meterle imagen a la radio también, cosa a la que yo me niego, no sé hasta cuándo, pero me niego, porque creo que si te pagan por hacer un programa de radio, tú tienes que hacer un programa de radio, lo mejor que sepas, pero no tienes que hacer un programa de televisión. Un programa de televisión es otra cosa. Si quieren que la radio se convierta en televisión, pues vamos a hacerlo bien. Vamos a maquillarnos, a vestirnos, a iluminarnos y vamos a hacerlo bien, pero no con la pinta que llevas en la radio, que es más o menos la que veis ahora, pero, o sea, yo no estoy para hacer un programa de televisión, además en la radio uno hace gestos, ¿no? A veces te entra una llamada, no, yo ahí ya no caigo, pero cuando se hacen programas de llamadas y hay alguien muy pesado y tal, le haces así como, venga, va, fuera, tal. Esto no se puede ver, o sea, ¿no? Yo he visto pegar broncas a los compañeros en la radio porque tienen la cámara encendida, entonces pones la radio en la tele y ves la imagen y dices, pero se está pegando una bronca, ¿sabes? No es bonito, o sea, en la radio está pensada para que no se vea, entonces no debe verse, hay que mantener la imaginación. Yo soy muy partidaria de mantener la imaginación. Bueno, hablábamos de la voz como arte, pero en las artes escénicas, a lo grande, el teatro, la música, no. Vamos a hablar de la voz como arte en la vida cotidiana, porque la voz no solo es arte en los escenarios, también lo es en lo cotidiano. Nuestra voz es nuestra carta de presentación. Yo a veces digo, es que
mi voz soy yo, o sea, yo soy mi voz soy yo. Fijaos, nuestra voz, aparte de indicar si estamos bien, si estamos mal, si nos encontramos estupendamente o no, indica si estamos enfadados, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos lo que sea, cabreados. Una voz cálida genera siempre cercanía, te da como idea de amabilidad. Una voz firme te da seguridad. Una voz equilibrada te tranquiliza. Una voz chillona ahuyenta. Tenía un compañero, que ya no está, querido compañero, que cuando comíamos o cenábamos en Amor y Compañía los fines de semana, cuando nos íbamos de viaje, se ponía siempre lo más alejado posible de la esposa de otro compañero, porque tenía una voz muy chillona. Y entonces le veías a él siempre en la esquina contraria, pero no podía soportar. Y entonces he pensado que esto, efectivamente, las voces chillonas te ahuyentan. O sea, hay voces como la que escuchábamos en Cantando bajo la lluvia. Vamos a escuchar, tenemos la voz de dos políticos aquí. Dos políticos, bueno, dos líderes mundiales. Obama. Y el otro, de cuyo nombre casi no quiero acordarme. Vamos a escuchar a Obama primero, vamos a escuchar la voz de Obama. Sí, porque el otro no le veo. Sí, yo te lo busco. A ver. And those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Digamos que la voz de Obama es una voz firme, que contagia entusiasmo de alguna manera y que te convence. Yes, we can. Sí, podemos, y lo dice con firmeza y tal. Pero la firmeza no siempre se usa para bien. Vamos a escuchar otra voz esta de cuyo nombre no quiero acordarme. Venga. Wir haben nun allen Fest und Rüstung vollzogen, wie die Welt wieder nicht gesehen hat. Instead, now we have arms to such an extent as the world has never before seen. Bueno, en definitiva, ya habéis reconocido la voz de Hitler, que es así como arengaba a las tropas y a las masas y... Claro, ¿es una voz firme? Sí. ¿Es una voz que ahuyenta? También. Pero en ese momento resultaba atractiva para la gente. Entonces ahí he empezado a discrepar conmigo misma, porque he dicho, claro, es que hay voces que no son agradables y que en un momento las detestas, pero en otros momentos te atraen. ¿Por qué pasa eso? Mira, tenemos aquí dos voces peculiares. Una es la de Gloria Fuertes. Vamos a escuchar un poquito a Gloria, que tenía una voz muy peculiar. Vamos a escuchar. Escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Claro. ¿Cómo diríais que es la voz de Gloria? Escogí lo difícil. Es curioso porque es una voz que no le pegaba, es una voz cálida, pero no le pegaba a Gloria esta voz. Bueno, y después hay otra voz que me gustaría poner, que es la de Gracita. Fíjate, Gracita tenía una voz que teóricamente te ahuyentaba, pero en cambio te caía bien. Entonces, ahora ya sé que estoy viviendo una contradicción, pero son las reflexiones que me he hecho estos días. Yo soy la de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como fui chicalista, aquí me ven de revista. Es genial. Llevo más Es la persona a la que no te imaginas nunca cantando como una bebé seductora. Pero en cambio ya te caía bien. Y eso que la voz, la verdad, era insoportable. ¿Os imagináis un programa de radio hecho por Gracita Morales, pobrecilla?
Lo sé, ¿no? Ahora sí. No, es que ahora habla todo el mundo por la radio, hablamos todos por la radio y eso... En fin, ¿la voz se puede cambiar? No lo sé. Yo creo que se puede limar, se puede entrenar de alguna forma. Os confieso que cuando yo empecé en la radio tenía clarísimo que no iba a ir a ningún sitio porque tenía una voz de pito que para qué. O sea, oigo ahora grabaciones, no de cuando empecé porque no existía la grabación, había discos de piedra, bueno, pero no grabábamos en ese momento. Pero sí oigo mi voz de hace 30 años y digo, madre mía, pero vamos a ver cómo he podido llegar hasta aquí. Y ahora no se parece, mi voz no se parece a la que yo tenía. Pero en la voz hay técnicas que parecen magia. Vamos a escuchar, por ejemplo, el falsete, no hemos buscado ningún ejemplo, pero tú puedes hacer un falsete, No, Luis. yo no. Bueno, es igual, el falsete ya sabéis cómo es, ¿no? Pues ahí se ve que puedes hacer magia con la voz. Puedes imitar, hay grandísimos imitadores que consiguen con su voz imitar cualquier otra voz. Bueno, cualquiera no, pero muchas otras voces. Eso no hace falta que pongamos ejemplos. Pero así teníamos algunos ejemplos. Del polifónico. Del canto difónico. Sí, del sí. Venga, sí, canto difónico. Mirad. Una persona que es capaz de hacer 2 notas al mismo tiempo con la voz, que eso teóricamente es imposible. Es brutal, ¿eh? O sea, a mí me deja como loca. Oigo esto y digo, ¿qué tiene en la garganta esta mujer? Impresionante. Mi sobrino lo hace. ¿Sí? Germán. Germán hace esto. Lo echamos de casa, así. Vamos a poner estos cortitos. Este y el scat. Venga, vamos a poner otro ejemplo. No sé si será. Tú dale, sí. Esto es el beatbox. ¿Cómo se puede hacer eso? Hacer música sin palabras y sin instrumentos, solo un gran instrumento como la voz. Fantástico. Vamos a ponerle otro. A mí esto me parece mágico también. Más mágico. Este es el breaking. Es dar notas muy altas con el pecho y es una manera de cantar que se estila mucho en los musicales. Si os fijáis, los actores de musicales utilizan mucho esa técnica, que también parece mágica. Vamos al scat, que es que a mí me gusta mucho el scat. ¿Lo ves? Sí. Dooba dooba, zippy zap zap, shua scooda, ba da da bow, tippy tappy, ba ba da dow, zippy zippy, doo wow wow, ba da dibby dibby da ba dow, do I zippy zap zap, skippy dibby, flip flap fly, dibby dibby dow da dow. Fantástico, ¿no? Durante días enteros este tipo de música que no dice nada, quiero decir, no tiene una palabra, pero da igual, el scat es... Bueno, y con Luis hemos buscado unos ejemplos también de música a capela, que ya es el colmo también, cuando varias voces se armonizan para cantar a capela sin instrumentos y suenan como si realmente hubiera más instrumentos que la voz. Teníamos 2 ejemplos. ¿Quieres que pongamos? Tenemos uno. Ah, bueno, El otro no lo hemos bajado.
Pues tú pon el que hayas bajado. Venga. A ver si está. Modesty, propriety can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety, are in this society, and that a candle's brighter than the sun. Drink coffee, I take tea, my dear. Like my toast on at one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Estos son unos italianos que se llaman Eri Percasso, que a mí me encantan y que hacen música a capela maravillosa, como veis, pero tenemos muy buenos ejemplos en nuestro país. Están los de vocal, hay muchos grupos que... Los Golden. Bueno, los Golden se han jubilado. Qué bien lo han hecho los Golden. O sea, tenemos muy buenos ejemplos y a mí me parece mágico lo que hacen. La voz es un laboratorio con infinidad de posibilidades que hay que seguir explorando y se ven en estos ejemplos. Otra de las preguntas que me he hecho pensando en la voz y hablando conmigo misma sobre la voz, porque yo soy de las que hablo conmigo misma, igual que la última novela de Woody Allen, que el personaje habla consigo mismo, es qué va a pasar con las voces en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Sabéis que la inteligencia artificial nos permite clonar cualquier voz y hacer que parezca que una persona habla un idioma que no habla, dice lo que no ha dicho, etcétera, etcétera? ¿Qué va a pasar ahí con las voces? Pues no lo tengo claro, no sé. Hombre, a lo mejor, ¿Qué va a pasar? A lo mejor cuando oigas a una persona que está diciendo lo contrario de lo que está pensando a diario, dirás, es que no sé. Pero ¿y si dice una cosa que no piensa, pero que es parecida a la que puede pensar? Eso Claro. es el facsímil, sí. En la radio han puesto mi voz hablando en ruso, en chino, con una fluidez alucinante. Claro, y dices, qué suerte, ¿no? Pero, ¿qué estaré diciendo en ruso? Y es mi voz. Pero puedes tener millones de gente que te escucha. Ya. No sé, yo ahí creo que hay un gran debate ético, si queréis lo hablamos ahora, porque voy a dejar de hablar yo, que ya he hablado mucho. Pero quería deciros que hablar es un privilegio que todos tenemos, que deberíamos hablar cuando tenemos algo interesante que decir y no hablar por hablar. Y para hablar bien hay que escuchar mucho y hay que ser capaz de escuchar. Cada vez escuchamos menos. Si os dais cuenta, antes llamábamos a la gente por teléfono, ahora le mandamos notas de voz. Porque, bueno, pues así te ahorras el escuchar. Mandas la nota y ya. O sea, estoy como preocupada porque creo que somos cada vez capaces de retener menos información, de prestar atención menos tiempo. O sea, nos cuesta escuchar y no hay nada peor ya para un profesional de la radio que en una entrevista un invitado te diga, como le he dicho yo antes, tú le hagas una pregunta y bueno, como acabo de decir, eso es ya, pensar que eso es muerte súbita para nosotros directamente, pero eso nos pasa porque no escuchamos a veces como deberíamos escuchar. Bueno, voy a dejar de hablar ya, ¿no? He hablado mucho. Pero siempre puedes decir, como ha dicho usted antes, que efectivamente, pero se lo voy a preguntar otra vez porque me ha parecido tan interesante. Siempre que te digan como Fernando Gómez, que por eso saltó, porque según acabo de decir una cosa, uno levantó la mano y preguntó lo mismo. Pero bueno, a mí no se me está escuchando. Bueno, os confieso que en el mundo del periodismo hay muchos momentos tierra trágame. Yo he visto momentos tierra trágame de entrevistadores. En este momento no hablo de mí, pero
de entrevistadores que el entrevistador les metió una puya, un revolcón, aquello de si se hubiera usted leído mi libro no me haría esta pregunta, por ejemplo. Esto yo lo he visto. Esto lo he visto. Claro, pero preguntas, ¿de qué va el libro? Hombre, y a veces la gente hace como que ha leído el libro y se nota que no lo ha leído porque hace preguntas que dices, esto es que no está. Entonces, cuando el entrevistador puede estar a favor o en contra, como el público, puede estar a favor o en contra. Si está en contra, te puede, si no te has leído el libro, no has visto la película, no sabes de qué estás hablando, te puede dar un revolcón, te puede dejar en un ridículo espantoso. Sí. Así que mejor escuchar, por eso digo, hay que hablar, pero hay que escuchar. Bueno, en resumen, os hago una pregunta. ¿Hay alguna herramienta que nazca con nosotros, que evolucione con los años y que pueda transmitir emociones sin decir una sola palabra? La voz. Vamos a acabar con la lacrimosa, para ver lo que se puede hacer con la voz y emocionar y llenar el espacio. Sí, no, me parece que sí, no sé. Ojalá. No, creo que no, pues no lo sé. Bueno, da igual, tenía que haber hablado contigo. Pero es que yo oigo esto y ya digo, estoy en el cielo. Hablemos, que cantemos, que gritemos, que susurremos, es importante que seamos conscientes de que estamos usando un instrumento único que es un milagro. Así que cuidadlo mucho.